¿Qué versículo menciona los tatuajes en la Biblia? El versículo principal es Levítico 19:28, que dice, no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna sobre vosotros. Yo Jehová. Este texto aparece en el contexto de leyes dadas al pueblo de Israel. ¿Qué significaba ese mandato en el contexto cultural de Israel? En aquel tiempo, las naciones paganas alrededor de Israel practicaban tatuajes como parte de rituales idolátricos o fúnebres, y Dios buscaba separar a su pueblo de tales prácticas impuras y relacionadas con la idolatría. ¿Prohíbe este versículo los tatuajes modernos? Algunos cristianos creen que sí, mientras que otros argumentan que se refería específicamente a contextos paganos antiguos, por lo tanto no aplica literalmente hoy. Es un debate teológico. ¿Por qué se incluía esta prohibición entre las leyes mosaicas? Para que el pueblo de Israel no se contaminara con costumbres extranjeras y mantuviera santidad y distinción entre los demás pueblos. ¿Los tatuajes tenían relación con la idolatría en tiempos bíblicos? Sí. Muchas culturas se tatuaban nombres o símbolos de dioses falsos, y se hacían cortes en rituales religiosos. Por eso, Dios rechazó esas costumbres. ¿Qué tipo de marcas estaban prohibidas? Cortes en la piel y marcas permanentes, lo que hoy entendemos como tatuajes, especialmente con fines rituales, mágicos o en honor a muertos. ¿Este mandato sigue vigente para los cristianos? Esto depende de la interpretación teológica. Algunos creen que la ley ceremonial fue abolida con Cristo, otros creen que el principio moral detrás de la ley permanece. ¿El Nuevo Testamento menciona los tatuajes? No directamente. Pero enseña principios generales como la pureza, la moderación y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se relaciona 1 Corintios 6 con el tema? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Algunos usan esto para argumentar que no deberíamos marcarlo con tatuajes. ¿Los cristianos pueden tatuarse si no es por idolatría? Es un tema de conciencia personal y convicción espiritual, siempre y cuando no contradiga la santidad, humildad y obediencia a Dios. ¿Qué rol juega la intención en un tatuaje? Muy importante. Un tatuaje hecho por vanidad, rebeldía, orgullo o imitación del mundo puede ser problemático ante Dios, aunque no tenga un símbolo pagano. ¿Cómo interpretan los cristianos el principio de separación? Dios llama a su pueblo a ser santo y apartado. Levítico 20. Para algunos, esto incluye no imitar prácticas culturales que no glorifican a Dios. ¿El tatuaje puede afectar mi testimonio cristiano? Sí. Si bien no define la fe de una persona, puede enviar un mensaje equivocado a los demás, dependiendo del diseño o del contexto. ¿Qué opinaban los primeros cristianos sobre los tatuajes? En general, los cristianos antiguos rechazaban las marcas corporales por asociarlas con el paganismo y la impureza. ¿Es pecado tatuarse? No hay consenso unánime. Para algunos, sí lo es y viola los principios de santidad, modestia y respeto al cuerpo, para otros, no lo es y no tiene connotaciones pecaminosas. ¿Dios puede perdonar a alguien que se tatuó? Por supuesto. Dios perdona todos los pecados cuando haya arrepentimiento sincero. ¿Un tatuaje impide servir a Dios? No. El arrepentimiento y la fidelidad a Dios valen más que la apariencia externa. 1 Samuel 16. ¿Qué debo considerar antes de tatuarme como cristiano? Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Afectará mi testimonio? ¿Es por vanidad o rebeldía? ¿Estoy imitando al mundo? ¿Estoy dispuesto a dar cuenta de ello? ¿Está mal tatuarse un versículo bíblico? Algunos lo ven como una forma de honra, pero otros creen que la palabra de Dios debe vivirse en el corazón, no en la piel. ¿Qué significa imprimir señal sobre vosotros en hebreo? La palabra hebrea usada que se refiere a marcas permanentes o grabados rituales en la piel. ¿Cómo aplica este mandamiento a la iglesia moderna? Aunque ya no estamos bajo la ley mosaica, los principios de santidad, modestia y discernimiento siguen vigentes. ¿Tatuarse puede abrir puertas espirituales negativas? Algunos líderes cristianos creen que algunos tatuajes pueden tener una carga espiritual oscura, especialmente si representan símbolos ocultistas o paganos. ¿Un cristiano puede arrepentirse de haberse tatuado? Sí. Y aunque el tatuaje permanezca, Dios mira el corazón arrepentido.
¿Se puede quitar un tatuaje? Sí, con procedimientos médicos como el láser, aunque no es obligatorio para Dios. Lo esencial es la intención del corazón. ¿Puede un cristiano evangelizar con tatuajes? Sí, muchos extatuados usan su testimonio para hablar del poder de Dios que transforma vidas. ¿Qué opinan pastores evangélicos sobre los tatuajes? Las opiniones varían. Algunos los rechazan firmemente, otros los aceptan con reservas, y otros los ven como neutros, siempre que no contradigan la fe. ¿Es correcto juzgar a un cristiano por sus tatuajes? No. Jesús enseñó que no debemos juzgar según apariencias, sino con justo juicio. ¿Hay diferencia entre cultura y pecado? Sí. Algunas prácticas culturales pueden ser neutrales, pero si van contra la Biblia, se convierten en pecado. ¿El cuerpo es propiedad de Dios? Sí. El cristiano ha sido comprado por precio 1 Corintios 6, y su cuerpo pertenece a Dios. ¿Los tatuajes pueden glorificar a Dios? Es debatido. Algunos dicen sí si el mensaje es cristiano, otros dicen que no se glorifica a Dios por la forma externa, sino por el corazón obediente. Preguntar a ChatGPT. ¿Qué diferencia hay entre un tatuaje artístico y uno con contenido espiritual o religioso? Un tatuaje artístico puede ser neutral, pero un tatuaje con contenido espiritual puede tener implicaciones teológicas y representa doctrinas erradas, símbolos paganos o prácticas ocultistas. ¿Puede haber idolatría en los tatuajes cristianos? Sí, si una persona pone más énfasis en la imagen externa que en una relación viva con Dios. La idolatría no es solo adorar imágenes, sino dar prioridad indebida a algo sobre Dios. ¿Los tatuajes afectan mi identidad cristiana? No en sí mismos, pero pueden confundir a otros o enviar un mensaje contradictorio si no están alineados con los valores del Evangelio. ¿Jesús habló sobre los tatuajes? No directamente. Sin embargo, sus enseñanzas sobre la pureza interior, la humildad y el testimonio son principios que deben aplicarse al tomar decisiones como tatuarse. ¿Un tatuaje puede tener un efecto emocional o psicológico? Sí. Algunos se tatúan como forma de autoexpresión, recuerdo, o superación, pero otros pueden hacerlo desde el dolor, la rebeldía o la depresión. El trasfondo importa. ¿Puede Dios usar a una persona tatuada en el ministerio? Absolutamente. Dios usa a personas transformadas por su gracia, sin importar su pasado o apariencia. ¿Qué enseña Romanos 12 respecto a las decisiones como tatuarse? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo llama a no imitar las modas del mundo sin discernimiento. ¿Tatuarse puede ser un acto de rebeldía contra Dios? Si se hace con espíritu de rebeldía, sí. La motivación es clave, ¿lo hago para glorificar a Dios o para desafiar su voluntad? ¿Hay alguna relación entre tatuajes y prácticas ocultas? En algunas culturas, los tatuajes están ligados a rituales ocultistas, satánicos o mágicos, y los cristianos deben evitar todo lo que esté conectado con esas prácticas. ¿Cómo distinguir entre libertad cristiana y libertinaje? La libertad cristiana respeta los principios bíblicos y busca agradar a Dios, el libertinaje busca satisfacer los deseos sin considerar la voluntad de Dios. ¿Los tatuajes pueden llevar a otros a tropezar? Sí. Pablo enseña en Romanos 14 que no debemos usar nuestra libertad para causar tropiezo en otros creyentes más débiles en la fe. ¿Es válido tatuarse símbolos cristianos como una cruz o el pez? Algunos lo hacen como expresión de fe, pero otros advierten que la fe no depende de símbolos externos, sino del testimonio del corazón y la obediencia. ¿Qué significa ser santo como Dios es santo? Implica ser apartado para Dios, vivir diferente al mundo, y reflejar su carácter en todo aspecto, incluso en cómo tratamos nuestro cuerpo. ¿Hay peligro de banalizar lo sagrado con tatuajes cristianos? Sí. Convertir versículos, símbolos o nombres sagrados en moda o decoración puede quitarles el respeto que merecen. ¿Qué enseñan algunos líderes cristianos conservadores sobre el tema? Enseñan que tatuarse contradice el llamado a la santidad, la modestia y el buen testimonio, y que no es necesario para agradar a Dios. ¿Un tatuaje puede tener consecuencias sociales o laborales? Sí. En algunos contextos culturales o profesionales, puede haber rechazo, prejuicio o limitaciones, lo cual debe considerarse antes de tatuarse.
¿Cómo debo orar si estoy pensando en tatuarme? Con sinceridad, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto glorifica tu nombre? ¿Qué impacto tendrá en mi vida espiritual y en otros? ¿Es más importante lo exterior o el corazón? El corazón es lo más importante, Proverbios 4, pero lo exterior debe reflejar lo que hay dentro. Lo que mostramos comunica algo. ¿Qué actitud debe tener un cristiano frente a otros tatuados? Amor, respeto y comprensión. Dios no hace acepción de personas, y cada persona es valiosa para Él, tatuada o no. ¿Cuál debe ser el enfoque final del cristiano en este tema? Buscar siempre la voluntad de Dios, vivir con sabiduría y discernimiento, y recordar que nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo en todo.